bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en esto que es, como siempre, En Casa Salud, con el repaso habitual que realizamos cada día con el dato positivo de la jornada, que en este caso habla justamente de la cantidad de altas que hay. Vamos a ver si podemos compartir esa placa, un dato positivo que habla de millones de argentinos que han superado al COVID y también cifras que tienen que ver con la cantidad de contagios en general en la Argentina. Si el director lo tiene, lo ponemos ahora, perfecto. Este es el dato positivo de la jornada, 2.174.625, que son los recuperados a los que hacía referencia recién. Y por supuesto también esta información que tiene que ver con nosotros, con el COVID. 2.450.000 son los casos confirmados totales en la Argentina, 56.832 el total de fallecidos y las vacunas aplicadas ya ascienden a 4.713.723. Les decía, una jornada post anuncios. Recién escuchábamos también al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En minutos nada más, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también va a brindar su información vinculada a la aplicación de este protocolo y medidas en el territorio bonaerense. Primero vamos a ir al espacio que siempre tienen ustedes, que es de presencia, de decisión, de escucha. Nos interesa saber de qué tema quieren que hablemos el próximo viernes y en este caso vamos a ver si pueden elegir entre estas opciones en @encasasalud.ok. Ustedes pueden ingresar y votar por gimnasia, cazabacterias o dermatología. Son las tres opciones que tienen hoy ustedes para elegir y el próximo viernes aquí tendremos al especialista que nos ayude, por supuesto, a responder todas esas preguntas. Vamos a tomar contacto con Hugo Pizzi y en un ratito vamos a repasar las medidas justamente que se han tomado en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional. Y les decía, ya estamos en contacto con nuestro queridísimo Hugo Pizzi. A ver, ¿está por ahí, Hugo? ¿Cómo te va? Acá estoy, querida Natalia, atento, presto y con todas las novedades que me parece que son excelentes en el sentido de que ante una cosa tan dinámica y tan cambiante hay que tener decisiones realmente sólidas para poder parar esta pandemia que nos está haciendo tanto daño. Hugo, las medidas que anunció ayer el presidente, hace un rato el jefe de gobierno de la ciudad, también lo hará en minutos, como decíamos, el gobernador de la provincia, ¿son medidas que crees están utilizándose como para ver si funcionan? Probablemente son medidas que van a evaluarse los resultados y sobre esto seguirán tomando decisiones. Seguramente. ¿Qué crees vos? Absolutamente. Yo estoy convencido de que esto es un poco lo que se dice en las mesas de asesoramiento, pero lógicamente no es únicamente la opinión de los epidemiólogos, la opinión de los infectólogos, sino que también hay economistas, psiquiatras que ayudan, que de pronto amalgaman una serie de opiniones y después, lógicamente, con su autoridad el presidente es el que decide. Ahí vemos imágenes, Hugo. Ahí vemos imágenes de Sí. lo que era hasta hace muy poquitos días, un lugar, un espacio donde se transita, como es una terminal de trenes, que es una de las medidas que también hoy se tomó, y me gustaría charlar con vos eso, que habla justamente de la restricción de la cantidad de gente que sube, en este caso a un vagón, a un colectivo. ¿Por qué es importante este tipo de medidas y que solo viajen los esenciales en este punto? Porque cuando vos de pronto abigarrás un sinnúmero de gente en un mismo lugar y el lugar no tiene una ventilación adecuada, el virus circula. Prácticamente hay transportes que llevan cabeza a cabeza. En un primer momento, no sé si recordás de que era selectivo el asiento, no podías viajar parado. Sí. Entonces, cuando de pronto nos encontramos con esta situación donde está subiendo exponencialmente el número de infectados, y realmente tenemos un desafío que no es el desafío del año pasado, Tenemos cepas que son más contagiosas y más letales. Sí. Lógicamente se imponía tomar estas decisiones. Totalmente. Es fundamental. Y la nocturnidad, Nati, la nocturnidad nos ha hecho mucho daño. Ahí mucho me parece, daño a la Hugo, ahí me parece muy importante que charlemos, porque a veces uno cree, o a la otra persona a la que no le gustan este tipo de medidas, es terrible hablar de gustos, porque la verdad es que se trata de decisiones basadas en evidencia, ¿no? En pruebas. La nocturnidad no tiene que ver porque me contagio a la noche y de día, no tiene que ver con lo que implica el esquema, el entorno. Hay pruebas que dicen que la cantidad de gente que participa de actividades nocturnas luego tiene una enorme cantidad de contagios que provoca. Absolutamente, ya se ha estudiado epidemiológicamente la trazabilidad. Bien. Y la trazabilidad es, irónicamente te la describo. Sí. El padre le da al muchacho que va a la fiesta dinero para que vaya a buscar el virus y lo traiga a la casa.
Y te lo digo con ironía porque es la verdad, la trazabilidad dice eso. La mayoría de los integrantes de una fiesta clandestina son todos dependientes económicamente. Por lo tanto, termina la fiesta, vuelve a dormir a su casa, pero deja el virus en el hogar. Y como hay muchos hogares argentinos que por razones de déficit habitacional quizás vivan con los suegros, quizás vivan con los padres o con los abuelos, entonces al dejar el virus en la casa e irse a dormir es una acción terrorista. Mira, una acción de terrorista. me parece sumamente importante tu ejemplo. Está estudiado y publicado. Sí, qué bien tu ejemplo, ¿no? Porque está publicado, ya lo hemos hecho. Sí, no es que uno estigmatiza a la juventud por jóvenes o por una cuestión de edad. Estamos hablando de lo que sucede cuando un joven toma una decisión de participar en una fiesta clandestina, lo que decís vos, regresa a su casa y contagia de manera involuntaria, por supuesto, pero sucede finalmente a sus padres, a sus abuelos, y a su vez sus padres, sus abuelos y sus hermanos siguen propagando la enfermedad. Es impresionante el impacto. Absolutamente. Bueno, eso ha sido perfectamente estudiado a partir de lo que te voy a contar ahora. Cuando se desactiva una fiesta clandestina, hay veces que con presencia policial se hace el hisopado de los integrantes de la misma. Sí. Y se ha comprobado en algunas fiestas 10% de contaminación, en otras 12% de contaminación y en otras un 15%, Nati. Muchísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el señor estuvo gritando, saltando, tirando saliva para todos lados, intercambiando fluidos, besando. Entonces, ese no solo que contamina al grupo de la fiesta, porque el virus vuela por todos lados, sino que lógicamente ya viene lo que se acaba de describir, sí, que vuelve a la casa, cierra la puerta y se va a dormir porque está totalmente agotado por el baile, pero sí, mientras tanto dejó el virus en la casa, llevó el virus a la casa. Vamos a hacer un repaso de las medidas con vos, Hugo, así la charlamos, mientras tanto con algunas plaquitas que vamos a compartir con los televidentes, porque a veces la información es muy importante comprenderla más allá de leerla. Se suspenden para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, Hugo. A ver, sí, ahí, en eso estamos totalmente de acuerdo. No te olvides nunca que han venido, por ejemplo, gente de viajes de estudio. De Bariloche que hubo que cerrar La Rioja. Sí. De Bariloche que hubo que cerrar parte de Entre Ríos porque los padres los mandaron con fiebre y hay actas judiciales ya respecto a eso. No te olvides de México que vinieron 100 contaminados, que cada uno de esos se fue a su familia. Bueno, sin ir más lejos, el hijo de Riquelme, que vino de viaje de egresados de Cancún y fue a la cancha. Una locura. Bueno, ahí tenés. Entonces, pero por eso hoy se restringe eso. Van a tener que pagar sus hisopados y si es necesario va a ser aislado en un hotel a su cargo. Pasamos al siguiente, me parece muy bien. Y ahí la verdad es que como ciudadanos tenemos que tener un poquito de responsabilidad como padres, son menores los que viajan en general, ¿no? Así que bueno, hay que empezar a tener un poco de conciencia. También la prohibición de la circulación de 0 a 6 es algo que se hace en muchísimos países, en Francia, nosotros que siempre miramos al continente europeo, se hace en un montón de lugares. Merkel, sin embargo, hace minutos nada más dijo que iban a tomar medidas restrictivas de circulación. ¿Por qué y para qué sirve esta medida, Hugo? Bueno, Chile fue más allá, toque de queda. Sí. No podés salir porque directamente vas a una celda. Esto es fundamental porque realmente nosotros vamos a desactivar con estas medidas lo que serían las fiestas clandestinas y las reuniones que no tienen sentido de hacerlas, porque hay un horario que es a lo que se le ha llamado nocturnidad desde el punto de vista epidemiológico, donde suceden cosas noxantas. Por lo tanto, a partir de eso uno puede limitar la circulación y, lógicamente, la circulación y el virus. Bien, nos ayuda a eso. Por ejemplo, esto que decíamos recién, las fiestas clandestinas, las fiestas masivas, que están suspendidas a partir de las 0 horas de hoy, no se va a poder realizar más. Así que es importante marcarlo. La próxima medida que vamos a compartir, en este caso, tiene que ver en el AMBA, en la zona más populosa del país. Solo se podrán usar el transporte público de pasajeros, trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Esto es muy importante porque va a permitir de que no exista tanta gente abigarrada dentro de los colectivos o dentro de los trenes, porque hay muchas personas que pueden dejar de lado determinadas actividades y posponerlas y sin embargo lo hacen a lo mejor por recreación o por hacer algo que podrían haberlo hecho en otra oportunidad. Bien.
Acá va a ser importante también los controles. Absolutamente, necesario. Bien. El ser humano, mientras más controlado está, mejor es. Sí, qué lástima que no podamos tener autolimitaciones, autopercepción, comprender cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Pero bueno, es el desafío que tenemos por delante. Vamos a ver la siguiente. Se prohíben reuniones sociales en espacios cerrados, en espacios públicos al aire libre. Las reuniones no pueden superar las 20 personas. Vamos a traducir esto, Hugo. Bueno, te lo voy a contar con un ejemplo que está publicado desde hace mucho tiempo. Ya sucedió en un barrio privado de una gran categoría adquisitiva. Se permitieron 15 personas familiares. El señor que hizo la fiesta, la reunión, invitó a 30, pero no eran familiares. Era un comerciante proveedor. Llegaron hasta los tíos con las amantes a la fiesta y acá viene la cuestión. Tuvieron que cerrar el barrio entero, donde había 300 casas. Lo tuvieron que cerrar totalmente por la inconsciencia e imprudencia de una sola persona que no entendió cuál era el mensaje. Por eso siempre se dice familia. ¿Por qué familia? O los grupos que uno conoce. Porque uno sabe cómo viven, cómo respetan las medidas sanitarias, qué tipo de adhesión tienen a la normativa convivientes, que dice el gobierno. Tu familia, tu primer entorno, nada de amigos, amigas, vecinos, eso por un tiempo se termina y debe ser así. No nos va a pasar nada, es muy poquito el tiempo y el esfuerzo que se pide para tener realmente una mínima tranquilidad, Hugo. Me parece que ese es el mensaje final, ¿no? Absolutamente. Tenemos que adherir con seriedad a todas las normativas sanitarias dictadas por el gobierno, porque nos va a hacer mucho bien. Los desafíos son mayores. Estamos en peores condiciones. Sí. Porque no se olviden nuestros vecinos, miren a nuestros vecinos. Sí. Paraguay, Brasil es un caos absoluto. Uruguay, Chile, no tratemos, tenemos que evitar llegar a eso. Y está en nosotros, no solamente en los estados, en cada uno de los argentinos y argentinas, en qué hacemos, cómo lo hacemos y en las consecuencias que eso implica. Te mandamos un abrazo enorme, Hugo, gracias, como siempre. Hasta pronto, Nati. Un abrazo cariñoso y no olvidarse, responsabilidad compartida. Siempre la responsabilidad es compartida, no hay dudas, Hugo. Un abrazo gigante. Finalmente vamos a terminar entonces las placas que quedaron pendientes de estas medidas para saber cuáles son los distritos sobre los que se aplican las restricciones. Tenés que ingresar en partidos-medio alto riesgo. Ahí se puede ingresar y vas a poder tener toda la información, sino también en las redes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación vas a poder encontrar toda la info y la data. Además, se prohíben los viajes grupales de egresados de estudios turísticos, las actividades de bingos, casinos, discotecas o boliches bailables y cualquier salón de fiesta y las prácticas deportivas de más de 10 personas en espacios cerrados. Los bares y restaurantes locales gastronómicos en general van a cerrar a las 23 horas. Escuchábamos recién al jefe de gobierno que en Ciudad va a poder permanecer la gente un ratito más hasta las 0 horas. Bueno, son noticias que tienen que ver con la actualidad, con el minuto a minuto, con nuestras vidas, con qué vamos a hacer, qué podemos programar. En principio, todo lo que puedas hacer en tu casa es lo más recomendable para vos, para tu entorno y para toda la sociedad en la que vivimos. Pero cuando uno vuelve a casa, cuando uno quizás está más tiempo en casa, suceden otras cuestiones que tienen que ver también con la salud. Y en este caso, la angustia, la ansiedad, son factores que impactan de lleno en nuestra forma de alimentarnos, por ejemplo. Por eso la llamamos a ella, a la que más sabe para aconsejarnos qué hacer en estas circunstancias, Vivi Langer. Ya está con nosotros. Hola, Vivi. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. En una jornada muy particular, como sabrás, estamos atentos a todas las noticias que tienen que ver con esta nueva etapa que vamos a transitar seguramente de la mejor manera, pero con situaciones que se presentan, que ya sabemos que sucedieron, tenemos la experiencia del año pasado y ahora eso nos permite adelantarnos, Vivi, cuando nos agarra la ansiedad por hacer mega dietas porque queremos aprovechar el tiempo en casa, pero me da muchas veces hambre y como de más. ¿Qué hacemos con esa ansiedad, Vivi? La ansiedad es difícil y la conocemos porque todos pasamos por esta, claro. Pero en realidad vuelvo a insistir que para manejar esos momentos de ansiedad y que muchos se la toman con la comida. Sí. Necesito comer, porque en realidad es un placer. Si te gusta comer, lo disfrutas. Entonces, vuelvo a las bases.
planifiquemos las comidas en casa, planifiquemos qué vamos a comer, planifiquemos qué vamos a comprar, planifiquemos el menú. Entonces, si vamos a tener el menú planificado y además vamos a tener un entorno saludable, ¿a qué me refiero? Tener la fruta, tener preparaciones, si quiero hacer algo dulce, tener cosas dulces que me permitan saciar esa voluntad. Pero no esas que vemos en pantalla, nada de caramelos y eso. No, claro, no cosas que por ahí no me permiten poner un coto, poner el límite. Claro, entonces, eso es el entorno saludable. Cortar el círculo vicioso, ¿no? Esta cosa Exacto. Si yo no tengo nada de esto, entonces me voy a agarrar con lo que venga. Si yo no planifiqué qué voy a comer y estoy apurada porque enseguida entro a trabajar otra vez o tengo que estar con los chicos, qué sé yo, entonces ahí como cualquier cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si soy la única? Que también muchas veces nos consultan. Vos sabés que acá recibimos casi todas las consultas de nuestros televidentes para poder transmitírselas a ustedes y muchas veces nos plantean, si soy la única en casa que hago dieta, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para abstraerme de ese entorno? Lo primero, yo, digamos, lo que preguntaría a aquellas personas que hicieron esta pregunta es, hago dieta, ¿qué tipo de dieta estoy haciendo? Claro. ¿Es rico lo que estoy comiendo? ¿Es sumamente restrictivo? O sea, lo que estoy comiendo yo, ¿lo comería el resto de mi familia? Eso es importante. Porque en general la respuesta es no. A veces uno hace dietas que son inviables, insostenibles, ¿no? Exacto, ese es el problema. El problema son las dietas insostenibles. Entonces, ¿qué tipo de dieta estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, en base a eso, me voy a poder ir adaptando, adaptar la dieta. Fíjate, reflexiona. Si estás haciendo algo que no es para vos, que la dieta se tiene que adaptar a vos, no vos a la dieta. Bien, entonces, eso me parece fundamental, muy importante. Sí. Entonces, tengo que hacer algo que me guste, que se adapte, que sea a mi molde. Y que el resto también quiera comer lo que estoy comiendo. Porque si no, yo voy a estar comiendo pasto, por decir de alguna manera, todo verdurita, todo verde, y el resto le voy a hacer papas fritas. Obvio que me voy a tentar. Entonces, pensemos en eso. Bien, ahora, la verdad es que el que se engancha ahora dice, ¿qué hacen hablando de nutrición cuando estamos teniendo que escuchar las medidas de lo que hay que hacer ahora en esta nueva etapa? Y la verdad es que una de las cuestiones esenciales para mantenernos sanos es la actividad física y la alimentación. Y cuando tenemos que estar más tiempo en casa, con más teletrabajo, con más responsabilidades, con un entorno que naturalmente a veces uno se estresa porque están los chicos, porque están tus obligaciones, por los horarios, esa ansiedad nos lleva a tomar malas decisiones. Para repasar entonces, Vivi, lo primero, tratar de planificar para, en vez de tener caramelos, tener frutas, por ejemplo. ¿Qué pasa, y sobre todo, qué pasa con el que está teletrabajando, que tiene a veces, o los chicos que están en casa, algunos están haciendo formación a distancia también, con esos pequeños intermezzos, ¿no? Esta cosa de, bueno, tengo 15 minutos y después tengo que volver a otra reunión. En esos 15 minutos, la clave creo que es elegir qué como. Exacto. Muchas veces dicen, quiero algo dulce. En ese caso, una banana, por ejemplo, una banana viene perfecto, es una de las frutas que más saciedad te dan, o sea, que permite más tiempo en el estómago, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eso es una opción excelente. A veces cuando dicen, no me alcanza con una banana, y ponerle un poco de dulce de leche. Esto es, por si vos lo que me estás preguntando es algún ejemplo concreto. Sí. ¿Sí? Algún ejemplo, usar un poco de dulce de leche con una fruta está perfecto y te aseguro que para muchos les va a servir. Ahora, cuando vos decís esos intermedios, esas colaciones, pensá cuándo fue tu última comida. ¿Hace más de 3 horas que comiste? Si hace más de 3 horas de que comiste, tal vez una colación no te va a alcanzar, porque si vos comes solamente ese pedacito de banana, como te digo, aún con dulce de leche, te va a seguir dando ganas de seguir comiendo, te van a dar más ganas de seguir comiendo, porque lo que tenés es
hambre. Claro. Hambre. Entonces, lo que siempre decimos, diferenciar el hambre de la cosa que tiene que ver con la ansiedad y no con la necesidad de comer, ¿no? Claro, entonces pensá, ¿hace cuánto que comí? ¿Hace más de 3 horas? Entonces me tengo que parar, aunque esté haciendo teletrabajo, tengo que parar al menos 15 minutos para comer, hacer una comida un poquito más importante. Agregarle un fruto seco, un yogur o algo más. O un yogur, exacto, un yogur con cereales, un yogur con frutas, algo más importante que solamente una banana. Bueno, ¿sí? Vivi, siempre me quedaría muchísimo tiempo charlando con vos porque nos ayudás un montón a entender cómo poder mejorar nuestra salud. Ya lo volveremos a hacer muy pronto. Ahora te agradecemos este tiempo y estaremos en contacto para esta etapa que se viene y acompañar a todos nuestros televidentes. Beso enorme. Sin duda. @lic Viviana Langer, @lic.Viviana Langer. Ahí le encuentran en las redes sociales, en Instagram es Vivi, ¿no? Ahí lo vemos, @lic.Viviana Langer. Perfecto. Abrazo gigante. Chao, chao. Abrazo a todos. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos próximo bloque. Imperdible, quédense ahí porque tenemos un tema que a veces no conocemos mucho, pero que acá vamos a tratar de ponerle luz y sobre todo de entender. Ya venimos. Es hora de cuidarnos, somos gota en este mar. Muy bien, iniciamos, como les decía, este segundo bloque con un tema muy interesante y por eso estamos ya en contacto con Arnaldo Dubín, quien es además miembro de una institución tan importante como es la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cómo estás, Arnaldo? Hola, buenos días. Un gusto estar con vos. Igualmente. La verdad es que hablar de terapia intensiva en general, viste, la gente se asusta y dice, ¿por qué tengo que hablar de esa situación? Y la verdad es que en tiempo de pandemia todos hemos hablado de UTI, que es una sigla para la mayoría de la gente desconocida, que ahora empezó a ser conocida, pero poco se habla de la importancia de ser responsable respecto a lo que implica ocupar terapias intensivas, quiénes trabajan en una terapia intensiva y cuál es la enorme tarea que han realizado los intensivistas, que no son solo médicos, vos ahora lo vas a explicar mejor que yo, hay enfermeras, hay kinesiólogos, hay una cantidad de recurso humano que es la clave, creo yo, de esta nueva etapa de la pandemia en la que tenemos que empezar a pensar un poco más. Sí, efectivamente. Y tal vez sería bueno poder definir qué es la terapia intensiva, cuáles son los objetivos de la terapia intensiva. La terapia intensiva fundamentalmente se ocupa del monitoreo y del tratamiento de pacientes que tienen enfermedades agudas que amenazan de forma inminente la función de los órganos o la vida. Por lo tanto, estos pacientes frecuentemente requieren tratamientos que son invasivos, a veces agresivos, que tienen como objetivo recuperar esa función y evitar mayores consecuencias. A diferencia de lo que se piensa habitualmente, la terapia intensiva no es la antesala de la muerte. De hecho, solamente deberían ser ingresados a la terapia intensiva pacientes con capacidad de recuperación. De esa forma, la gran mayoría de los pacientes que se internan en terapia intensiva son dados de alta con distintos grados de recuperación. Qué importante esto, hago un paréntesis, ¿no, Arnaldo? Porque lo que vos decís es re importante. La terapia intensiva no es la antesala de la muerte, porque es justamente proporcionalmente muy alta la cantidad de gente que ingresa a la terapia y que finalmente, después de los cuidados paliativos, puede salir. Sí, definitivamente. En términos generales, en una terapia intensiva general, el porcentaje de sobrevida es tan alto como el 80 o el 90%. Sí. Por supuesto, estos números son distintos en los pacientes con COVID, lamentablemente. Claro. Y una cosa muy importante de la terapia intensiva es que si bien dependemos de un montón de recursos físicos y tecnológicos, lo más importante es el recurso humano. Sí. Como en ninguna otra especialidad, el trabajo en equipo de enfermeros, kinesiólogos, médicos, otros profesionales como bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y personal no profesional es
el Clave. responsable de los buenos resultados, de la recuperación de los pacientes. No hay dudas. Mira, el otro día hablaba con un colega tuyo y me decía que yo lo trato de explicar siempre para que se entienda. Pronar a una persona cuando está en terapia intensiva, que vos lo sabés mejor que nadie, es dar vuelta, lo explico fácil, después vos me corregís. Y no lo hace una sola persona, hay un montón de personas que tienen que estar a disposición para hacer eso, para cuando una persona es entubada, hablo de COVID puntualmente, ¿no? Y por eso todos los que vos recién mencionabas también son seres humanos con cansancio, con agotamiento no solo físico, sino mental también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y este tema ahora, en el transcurso de la pandemia, tiene más importancia que nunca. Vos sabés que desde antes de la pandemia, la situación en terapia intensiva estaba muy mal. En términos generales, los médicos no quieren hacer terapia intensiva porque es una especialidad que se asocia con un estilo de vida negativo. Claro. Es una especialidad muy demandante en lo físico, en lo anímico, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo son conflictivas, malas, la remuneración es baja comparado con otras especialidades. Y de no haber sido por el concurso de médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos que vienen a hacer la residencia a nuestro país a formarse médicamente, no hubiéramos podido trabajar. Ahora con la pandemia, todas estas deficiencias estructurales no solamente se han hecho públicas, sino que lamentablemente se han exacerbado notablemente. Sí, totalmente. Arnaldo, mira, como siempre la tele, viste que es terrible porque es muy poco el tiempo, pero me parece importante finalmente tu mensaje para la sociedad, que hoy quizás está enojada, cansada, hastiada y dice otra vez restricciones. Desde tu rol, ¿cuál sería ese mensaje, esa frase para que se entienda por qué hay que cuidarse? El mensaje importante es que estamos con una situación epidemiológica que está desbordada, con un crecimiento exponencial del número de casos. Y por otro lado, un sistema sanitario que no da más. Particularmente la terapia intensiva está al límite, fundamentalmente por la condición de los trabajadores de la salud. En ese contexto, lo único que podemos hacer para evitar una catástrofe sanitaria aún mucho mayor de la que estamos viviendo es cuidarnos, evitar que los contagios sigan aumentando. Y para esto no hay soluciones mágicas. Lo único que sirve es el distanciamiento, usar barbijo correctamente, no llevarlo de adorno, que tape bien la nariz, la boca, el mentón, mantener los 2 metros de distancia, no hacer reuniones sociales, familiares, fiestas. Esto es lo que puede cambiar el curso de la situación. Muy bien, lo dice Arnaldo Dubin, quien conoce de terapia intensiva, quien conoce del sistema sanitario, así que sugerimos escucharlo y tenerlo muy en cuenta. Arnaldo, muchas gracias. No, gracias a vos, un beso. Placer. Bueno, con esta palabra nos despedimos. Un programa en el que intentamos simplemente acercarte a la realidad, sin presión, sin mala onda, simplemente lo que sucede y lo que puedes hacer. Si estás en casa, quédate en casa. Salí lo menos posible. Es un tiempito, un paréntesis. Si cada uno de nosotros tomamos esa pequeña, gran decisión, podemos generar realmente que la Argentina no sea otra catástrofe dentro de Latinoamérica. Como siempre, lo individual es lo que suma, pero lo colectivo es lo que definitivamente transforma. Nos vemos mañana. Acá los esperamos. Chau.